de la población, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, tienen mercurio. 21 minutos. Voy a conversar a esta hora de la tarde con Richard Vázquez. Él es asesor de comunidades originarias y, digamos, ha estado presente en todo lo que esto significa, en todo lo que significa respecto al fideicomiso indígena. Don Richard Vázquez, buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Y amigos oyentes, ¿Aló? televidentes. ¿Me escuchas, Ever? ¿Me escuchas? Perfectamente, ahora sí, Richard. Sí, Ever, reitero, muy buenas tardes, Ever, a ti y a los televidentes y a los radioescuchas de Exitosa. Realmente lo que tú mencionas, el diagnóstico que tú has dado, es algo que es real, ¿no? Desde que se comenzó a extraer el petróleo en nuestra región, los distritos y los pueblos originarios, ¿no?, han sido perjudicados porque su flora, su fauna realmente están contaminados, ¿no? Los estudios indican que más de 40.000 millones de soles ha sido, digamos, extraído de Loreto y que fundamentalmente llegaba hacia Lima, ¿no? O sea, quedaba en Lima y entregaban hacia Loreto por canon petrolero un promedio de 10% y sobre canon 2.5%. La mayor cantidad se quedaba en Lima y por lo tanto con el dinero de los loretanos se invertían proyectos en Lima, en la costa y en la sierra. Y aquí, en los mismos distritos del circuito petrolero, que son alrededor en promedio de 25, de las 8 provincias que tiene Loreto, de las 5 provincias, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen electrificación, los colegios están destruidos, las postas de salud de igual manera, ¿no? Basta solamente el estudio que realizó el MINSA hace algunos años atrás, Ever, mencionan que el cuerpo de la población, sobre todo en niños y en personas de la tercera edad, tienen mercurio, ¿no? Ante todo eso, los líderes indígenas, los diferentes líderes indígenas que mencionar, por ejemplo, algunos como Daniel Saboya, James Pérez, Joel y Wagner Mussolini, el liderazgo también como el asesor de José Fachín, se comenzó a elaborar toda una propuesta técnica de forma conjunta con el gobierno, allá por el año 2020, y se comenzó a hablar de la misma manera del gobierno. No solamente es pedir, sino exigir, sino elaborar toda una propuesta técnica que se conoce como plan de cierre de brechas. Como debe ser. Decir, el pedido, por ejemplo, qué es lo que se requiere en el tema de salud, en el tema de educación y en los demás sectores. El estudio Ever salió en un promedio que el Estado debería remediar en más de 15.000 millones de soles. Pero, sin embargo, llegó el gobierno de Vizcarra y se promulgó un decreto supremo, el decreto supremo 145 del año 2020, firmado por el mismo Vizcarra y firmado por todos los ministros. Y fue algo histórico, fue publicado, recuerdo muy bien, en El Peruano el 20 de agosto del año 2020. Entonces, donde ahí se decía que se aprobaba un plan de cierre de brechas para 25 distritos del circuito petrolero, que son 25 distritos que formaban 5 provincias. Richard, te pregunto, estos 5.400 millones, ¿va a ser dinero suficiente para cubrir las necesidades de toda esta población? Definitivamente que no. El estudio inicial, Ever, era más de 15.000 millones, ¿no? 15.000 millones, y posteriormente, te reitero, salió publicado un decreto supremo en el cual solamente tomaron la decisión el gobierno del entonces presidente Vizcarra con sus ministros por 5.400, no, inclusive fue por 6.300 millones, Eva. Fue por 6.300 millones. ¿Y qué pasó? Sin embargo, lo que sucedió, vinieron conversaciones, diálogos, hemos tenido diferentes reuniones
en el Consejo de Ministros, en la presidencia del Consejo de Ministros, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en los diferentes ministerios, llámese el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Minas, y después de tantos pedidos y luchas, porque los líderes comenzaron a, tomaron algunas estaciones, si tú recordarás el año pasado sobre todo, comenzaron a haber diferentes problemas y reclamos, y al final, ¿no?, el gobierno actual, el 30 de julio de este año, salió publicado en el Diario del Peruano la ley 31538. Esa ley 31538 era una ley de un crédito suplementario para varias atenciones, el COVID y otras más. En la página 19 de esa ley es donde se aprueba el fideicomiso indígena y por el monto que tú mencionas, de 5.400 millones de soles, para funcionar a partir del próximo año, destinándole 200 millones de soles por un lapso de 27 años. O sea, vale decir, el próximo año se va a destinar 200 millones de soles a estas 5 provincias que pertenecen al circuito petrolero para que se puedan invertir en proyectos de lo que había mencionado, de agua y desagüe, de electrificación, de salud, de educación, de interconexión vial, proyectos de seguridad alimentaria, proyectos productivos, entre otros, ¿no? Pero el manejo de porque es un fideicomiso, como tú comprenderás, Ever, tiene que haber un directorio. El manejo de este directorio están solamente conformados por los 5 alcaldes provinciales. O sea, para que nos puedan entender los amigos televidentes, los beneficiados de las 8 provincias, 5 provincias de la región Loreto son Maynas, Alto Amazonas, Requena, Loreto Nauta y Datel del Marañón. Entonces, ellos son los que, según esta ley, son los que van a ver administrar el los dinero. Proyectos. Así es, van a recibir el dinero y son los que van a realizar las inversiones en los proyectos que he mencionado. Entonces nosotros hemos tenido una reunión en la plataforma del circuito petrolero con los líderes indígenas, con José Fachín y otros más, ¿no? Y hemos presentado al Congreso de la República una iniciativa legislativa que salió publicado el día viernes. Te doy la primicia, Ever, el día viernes, el proyecto de ley 3084, ¿no?, donde nosotros estamos solicitando que en el directorio también tengan participación las federaciones del circuito petrolero, ¿no? Y que se respete. Pero digamos que esto todavía no está aprobado. No, todavía no está aprobado. Eso falta que pase por comisión de presupuesto y después en el pleno. Porque la intención, don Richard Vázquez, el tiempo nos gana, pero la intención de colocar a los líderes indígenas es para colocarle a Fachín, es para colocarle a Saboya, para que formen parte de la comisión. No, eso es básicamente para que tengan participación las federaciones. Sin importar los nombres. Se va a ver en un reglamento cómo se va a participar, ¿no?, las federaciones, cómo van a participar en el directorio, porque tú sabes, Ever, a veces llegan los proyectos, las municipalidades lo orientan, no con el criterio que se debe, no, porque el criterio que se tiene que hacer es invertir exclusivamente en el plan de cierre de brechas del circuito petrolero, ¿no? Y tú sabes muy bien, supongamos, Mayna, ¿no? Entonces, no van a destinar un dinero cuando debería ser destinado el dinero, por ejemplo, en el Napo, donde se está extrayendo el petróleo, y no, por ejemplo, en otro distrito como que no tiene nada que ver con el circuito petrolero. Entonces, eso, para el cuidado y fiscalización, nosotros necesitamos las federaciones. Un tema amplio que definitivamente lo vamos a tratar, pero aquí el tiempo ya no se ha ganado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ever. Solamente agradecerte y agradecer siempre a Exitosa, porque Exitosa ha colaborado bastante, es el único medio de comunicación que nos ha ayudado a que se pueda aprobar este fideicomiso indígena. Correcto, señor. Nuevamente muchas gracias. Buenas tardes. Y yo me voy a la pausa y vuelvo con más.